arrancamos con esta serie de Menos de mí, y el domingo pasado comenzamos con este tema interesante acerca de pensar más en los demás, pensar más en Dios que nosotros. Y esto era algo que me parece trascendente para mi propia vida, porque sabes, tú y yo estamos viviendo en una cultura que se vuelve muy egoísta, muy egocéntrica. Y entonces el domingo pasado hablamos de vencer esa actitud egoísta para poder compartir nuestra fe con los demás, con los que están alrededor nuestro. Y espero que Dios esté hablando a nuestras vidas para vencer esta cultura tan egoísta que siempre piensa primero en nosotros más que en los demás. Y si somos sinceros, hablar de que somos egoístas es algo que todos estamos de acuerdo. Es decir, no es extraño para nadie en entender que en realidad somos egoístas. Basta con ver a un niño pequeño de 2 años. Nadie le enseñó a ese niño a ser egoísta. Ese niño no tuvo que ir a una clase para enseñarlo a ser egoísta. No tomó la clase de decirle, bueno, mira, cuando otro niño tome tu juguete, tú vas a gritar, ¡es mío!, aunque estés jugando con otro. No, ninguno de nosotros recibimos una lección de cómo ser egoístas. La verdad es que es algo que naturalmente está en nosotros, en medio de nuestra naturaleza. Si miramos hacia nuestro alrededor, si vemos nuestras propias vidas, el ser egoísta es algo inherente. Queremos ser los primeros en pasar, queremos que nadie se atraviese, queremos que nos den nuestro lugar cuando lleguemos. Todas esas cosas, si te das cuenta, no es extraño pensar que tú y yo somos egoístas. Y entonces de eso es lo que trata esta serie. Porque si vamos a la Biblia, sabes, la verdad es que el mensaje de Jesús acerca de seguirlo comienza con esta realidad. Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, piensa menos en ti, piensa más en los demás, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y si es la primera vez que estás con nosotros esta mañana y de verdad nos encanta tener gente nueva en nuestra iglesia, sabes, hoy quiero decirte que de eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana no se trata de seguir a un Dios que nos viva para nosotros, y mucha gente se acerca a Dios pensando, acércate a Dios para que te vaya muy bien en la vida y para que seas sano y para que Dios va a ser muy bueno contigo. Y sí, Dios lo es, pero no es la invitación de Jesús. Jesús no invita a que lo sigamos para arreglarnos la vida y que vivamos cómodamente y no tengamos problemas. Dios no invita a la gente a seguirle para quitarle los problemas de encima de la vida. Dios invita a sus discípulos, a sus seguidores, con esta postura. Si alguno quiere ser mi discípulo, quiere seguirme, comienza por negarte a ti mismo, toma tu cruz y luego sígueme. Y sabes, ese mensaje que Jesús le dio a sus discípulos sigue siendo vigente hasta hoy, porque otra vez, en realidad vivimos en una cultura bastante egoísta. Nota nuestra cultura, nota lo que nos dice la cultura: gratifícate, date un gusto, ve por ti mismo, cuídate tú, tú eres lo más importante. Es la cultura en la que vivimos. Y eso lo trasladamos a veces a la vida cristiana y traemos eso en nuestra mente y en nuestro corazón. Y entonces quiero seguir a Jesús, pero yo quiero ser el primero, que primero me ayude a mí, que primero me sirva a mí, para luego ya ver si yo puedo servir a los demás y servir a Dios. Y entonces, sabes, hoy quiero hablarte acerca de, otra vez, de este tema. Pensar en que seguir a Jesús tiene que ver con menos de nosotros para poder servir más a los demás y servir a Dios. Y el tema de esta mañana tiene que ver con la generosidad. Y sabes, este tema de la generosidad me parece que se vuelve clave para hablar acerca precisamente de entender de qué tan dispuestos estamos a vencer esa actitud egoísta en nuestro corazón. Sabes, desde pequeños, a la mayoría de nosotros, o permíteme hablar de mí, mis padres me enseñaron a ser compartido. Desde pequeño era, si habría unas papitas, era comparte.
y lo repliqué en mi familia, con mis hijos también, decirles, comparte, ofrece. Tal vez creciste en esta misma cultura que yo, ¿no es cierto? Pero al pasar de los años me doy cuenta que esa enseñanza que mis padres me dieron de pequeños, como que se ha quedado en el olvido. Y no sé tú, pero yo batallo un poco para ser generoso, y por eso el título de este mensaje es ser generosos, extravagantes en la generosidad. Ser generoso, pero ir mucho más allá y dar extravagantemente para bendecir a otros. Y es de lo que te quiero hablar esta mañana. Y entonces, si estás aquí y estás pensando, híjole, vine el peor domingo en el que el pastor va a pedir dinero, déjame decirte que no se trata de eso. Hace muchos años que Dios nos habló como equipo pastoral y entendimos que, sabes, no se trata de hacer una recolecta financiera. Si te das cuenta, no pasamos los alfolís por las sillas después de la pandemia, porque después entendimos que no se trata de recolectar dinero. Se trata de invitar a nuestra iglesia, a nuestros hermanos en la fe, a ser parte de lo que Dios está haciendo. Y obviamente hablamos de dar a Dios, obviamente estamos invitando a la gente a ser parte del reino de Dios, pero no como una recolecta, no como algo que nos preocupe. Dios nos ha enseñado a lo largo de este tiempo, me ha enseñado que, sabes, Dios es bien fiel, y ofrendemos tú y yo o no, Dios sigue supliendo a manos llenas. Y entonces este mensaje no es para pedirte dinero, es más bien para animarte a que tú y yo podamos ver siempre por los demás, más de los otros, menos de mí. Y el dinero, otra vez, para mí es un indicador, es un termómetro el ser generoso es un termómetro de qué tanto estoy dispuesto a ver primero por los demás antes que ver por mí. Y entonces hoy quiero hablarte acerca de eso, y quiero comenzar, veremos varios versículos, pero quiero comenzar con Proverbios capítulo 21. Si quieres buscarlo en tu Biblia, si no, aquí está en la pantalla. Es el versículo 26 de Proverbios 21. El rey Salomón, el hombre más sabio del universo, estaba hablando y diciendo esto: el perezoso se muere de deseos, pero no es capaz de ponerse a trabajar. Todo el tiempo se lo pasa codiciando. En cambio, el hombre justo da sin tacañerías, dice la RBC. Y entonces me parece que es una imagen perfecta. Si te das cuenta, tenemos esta imagen de lo que es nuestra cultura. Dice que hay personas que todo el tiempo se lo pasan codiciando. Quiero más, deseo más, necesito esto, necesito el otro. Ya tienes un teléfono, pero queremos el otro, queremos el siguiente. Ya tienes un carro, pero estamos anhelando, estamos codiciando lo nuevo, lo distinto, lo más grande. Ya visitaste alguna ciudad, pero quieres seguir viajando, quieres ver otra. Y entonces dice, hay esta imagen, dice, todo el tiempo hay personas egoístas que siempre se la pasan codiciando. Pero la contraparte dice, en cambio, hay otra imagen, dice, en cambio, el hombre justo, los hombres y mujeres que son justos en el sentido de que conocen a Dios y buscan a Dios, que son seguidores de Cristo, dice, estas personas dan sin tacañerías. Y te das cuenta, una contracultura. En una cultura en que todo mundo vivimos codiciando algo, porque otra vez la mercadotecnia ha hecho un excelente trabajo en nosotros, que siempre estamos codiciando algo, siempre queremos algo más. Pero Proverbios nos recuerda, dice, hay personas así que siempre están codiciando algo más, están buscando alcanzar algo más. Pero por otro lado, dice, en cambio, el hombre justo da. No codicia, no busca, sino que da y da extravagantemente. Y entonces, sabes, hoy quiero hablarte acerca de cómo tú y yo podemos tener una actitud para dar extravagantemente, ser generosos de una manera extravagante. Y me doy cuenta que, sabes, hablar de generosidad tiene que ver, está ligado directamente con actitudes del corazón. Yo quiero hablarte de 3 actitudes del corazón que me parece tú y yo tenemos que identificar
para poder dar de una manera extravagante y dar realmente como Dios da y como Dios nos invita a dar. La primera mentalidad que quiero compartir contigo, le puse una mentalidad de bolsa y déjame te explico cuál es mi idea. Hay una imagen en el libro de Ageo y déjame te cuento el contexto. Ageo es un profeta y Ageo está viviendo en un tiempo especial en el que el templo de Dios, el templo del Dios de Israel se está construyendo. Y entonces Ageo habla con el pueblo de Israel y les dice: oigan, ustedes tienen unas casas bien bonitas, tienen casas artesonadas, tienen casas extraordinarias, pero el templo sigue destruido. Y Ageo está hablando en el nombre de Dios y entonces está ahí el mensaje. Y el punto es que, sabes, en el tiempo de Ageo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba más interesado en ver por lo que ellos tenían, por lo que ellos podían guardar en sus bolsas, más que dar para el templo de Dios. Y entonces, mira, en medio de eso, en este libro de Ageo, en el capítulo 1, el versículo 6, Dios les da un mensaje al pueblo. Le dice: ustedes siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no entran en calor, y los que trabajan por un jornal lo reciben en saco roto. Y aquí estaba mi imagen de esta mentalidad de bolsa, de querer guardar, de querer tener lo necesario. Y entonces es lo que Dios a través de Ageo le está diciendo al pueblo: ustedes trabajan mucho, pero recogen poco. Comen y se quedan con hambre, no se sacian, beben y se quedan insatisfechos, se visten y no entran en calor. Dice: y trabajan y les pagan su jornal, le pagan tu sueldo, y parece que lo echas en un saco roto. Y sabes, esta mentalidad de bolsa tiene que ver con esta mentalidad que muchos de nosotros tenemos, y yo me incluyo, la mentalidad: no me alcanza, no tengo lo suficiente, meto la mano y no tengo lo suficiente para dar. ¿Cómo me pide que sea generoso, pastor, si no me alcanza? Recibo mi sueldo y no pasa ni 24 horas para cuando ya no tengo nada, porque hay que pagar la mensualidad, hay que pagar la colegiatura, hay que pagar la tarjeta de crédito, y te das cuenta y te quedaste sin nada, y parece que el sueldo cayó en un saco roto, en una bolsa rota. Y la mentalidad de bolsa tiene que ver con esta idea, el hecho de, ¿sabes? Cuando tú y yo no ponemos a Dios en primer lugar, siempre el sentimiento va a ser que nada es suficiente. Y es lo que Dios a través de Ageo le estaba diciendo al pueblo de Israel: ustedes se ponen primero antes que a Dios, y siempre el sentimiento en tu corazón va a ser: nada es suficiente. Trabajo mucho, cosecho poco, como y no me satisfago, recibo mi jornal y parece que no rinde. Sabes, cuando tú y yo vemos por nosotros mismos antes de que ver primero por Dios, entonces siempre va a ser así. Y sabes, pensaba en esta mentalidad de bolsa, porque si recuerdas, discípulo de Jesús, de Judas, ¿recuerdas? El famoso discípulo de Judas era el tesorero. Dice la Biblia allá en Marcos capítulo 14 que Judas llevaba la bolsa donde guardaba el dinero. Judas era el tesorero de los discípulos de Jesús. Y ahí en Marcos capítulo 14 hay una imagen extraordinaria de adoración. Dice que una prostituta, una mujer que era prostituta, tenía un perfume muy caro, un perfume que tenía el valor de un año de trabajo. Y quiero que tú y yo lo podamos dimensionar. Sé que por la gracia de Dios muchos de nosotros ganamos un poco más del mínimo, y eso es extraordinario. Pero hoy, en estos días, el salario mínimo en México está alrededor de 245 pesos. Y entonces, si tú ganas el mínimo y lo multiplicas por 365 días, que sería el salario de un año, sabes, el resultado son 89,425. Estoy redondeando los números, pero nomás dimensiónalo. Es un perfume de casi 90,000 pesos. No sé cuánto estás dispuesto a invertir en un perfume.
en una loción si eres caballero. ¿Qué te gusta? 1,000, 1,500, 2,000, 3,000 pesos, un gran perfume tal vez. No sé. Pero estoy seguro que ninguno de nosotros diríamos 89,000 pesos, 90,000 pesos por un perfume, aunque ganes muy bien. Era el perfume que esta mujer tenía. Y dice ahí en Marcos 14 que esta mujer llega a los pies de Jesús y derrama el perfume a los pies de Jesús y adora a Jesús por lo que Él es. Y entonces Judas, el que llevaba la bolsa, reacciona. Y puedes leerlo en el capítulo Marcos, pero déjame le pongo intensidad. Y es como si Judas hubiera dicho: ¿qué tontería hiciste? ¿Por qué haces eso? Ese perfume cuesta 90,000 pesos y lo tiraste. Lo hubiéramos vendido y hubiéramos alimentado a muchos pobres y hubiéramos bendecido a mucha gente si hubiéramos vendido ese perfume. Y si lo hubiéramos rematado en Mercado Libre, lo hubiéramos dado en 45,000 pesos, hubiera vendido en unas horas y hubiéramos bendecido a mucha gente. ¿Qué tontería hiciste? La cosa es que Judas, ¿sabes?, tenía esta mentalidad de bolsa. Él estaba pensando en lo que él tenía, en lo que hacía falta para alimentar a los pobres. Y tenía una doble moral, porque Judas estaba reclamando, estaba pidiendo que ese dinero pudiéramos haber bendecido a mucha gente. Pero la Biblia también dice que Judas sustraía dinero de la bolsa para él mismo, se robaba de la tesorería de los discípulos. Y entonces realmente estaba pensando: oye, pues ese dinero en mi bolsa me hubiera tocado algo. El punto, hermanos, que sabes, muchos de nosotros tenemos esta mentalidad de bolsa. Nada es suficiente y mucho es demasiado. Y a veces decimos: no, es que no hay que dar tanto para la iglesia. No, dale poquito nomás. He escuchado personas que me han dicho: sabes, yo no voy a dar mi ofrenda a la iglesia, yo sé a quién dárselo. Y se lo quiero dar a personas que realmente lo necesitan. Y sé lo que hay detrás de esas palabras. Están pensando: no te lo voy a dar, pastor, porque seguramente te lo vas a quedar tú. Pero sabes, ese no es el punto. ¿No te parece que ese tipo de mentalidad de decir: no, yo no voy a dar la ofrenda en la iglesia porque yo sí sé a quién dárselo, tiene que ver con mucho de esta mentalidad de Judas? De decir: oye, no, pues eso yo lo puedo administrar mejor. Pero esta mujer estaba haciendo un acto de adoración extraordinario. Derramó ese perfume carísimo para decirle a Dios: Dios, eres lo mejor. Para decirle a Jesús: Jesús, gracias por tu misericordia. Soy una persona que todo el mundo aquí menosprecia. Soy la prostituta, soy la que menos quieren estar con ella, y soy la despreciada del pueblo, soy la basura. Pero para ti, Jesús, me diste valor y me transformaste. Y era lo que movía a esta mujer, dar esa ofrenda. Y entonces, ¿sabes?, me doy cuenta que muchas de las veces cuando veo mi vida, yo crecí con esta mentalidad de bolsa. Decir: no hay suficiente. Quisiera hacer más, Dios, pero no tengo lo suficiente, me falta. Dios te daría más, pero nunca hay suficiente. Quisiéramos hacer más cosas. Y estoy pensando simplemente en lo que hay en mi bolsa. El punto es que, ¿sabes?, cuando tú y yo tenemos esta mentalidad de bolsa, difícilmente vamos a poder tener una mentalidad para dar, para ser generosos extravagantemente. La segunda mentalidad que quiero compartir contigo es la mentalidad de canasta. ¿Sabes? Si la mentalidad de bolsa tiene que ver con que nunca hay suficiente, la mentalidad de canasta es: si hay suficiente, si tenemos lo suficiente. Y esta idea sale de Deuteronomio, ahí del capítulo 5 de Deuteronomio, en el versículo 28. El versículo 2 dice: si escuchas la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, y bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. ¿Sabes? El pueblo con el profeta Ageo, Dios les dijo: si pones
a Dios en segundo lugar y primero te pones tú, siempre vas a tener este sentimiento de insatisfacción. Siembras y cosechas poco, y comes y te quedas con hambre. Siempre va a haber eso. Pero acá en Deuteronomio es lo contrario, y entonces Dios le dice a su pueblo: si escuchas la voz del Señor, es decir, si eres obediente. Y todo el capítulo 5 de Deuteronomio 28 está hablando de estas grandes bendiciones de ser obedientes a Dios. Dice, si eres obediente a Dios, si pones a Dios en primer lugar, dice, estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, y bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Esa es la promesa. En el versículo 5 viene esta promesa: bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Y entonces, ¿sabes? Esta es la idea. Cuando tú y yo ponemos a Dios en primer lugar, Dios siempre nos va a bendecir y tendremos lo suficiente. En el Nuevo Testamento, Jesús, allá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, el versículo 38, lo dijo de esta manera. Y sé que la mayoría de nosotros conocemos estas palabras: den y se os dará. ¿Recuerdas estas palabras? La mayoría de nosotros las sabemos. Aunque no tengas aquí tiempo en la iglesia, sabes estas palabras: den y se os dará, dad y se te dará. Pero la segunda parte del versículo 38, la mayoría no lo conocemos. Dios les dijo: den y se les dará, una medida buena, incluso apretada, remecida y desbordante. Esa es la promesa de Dios. Si tú das, Dios les va a dar. Pero no solamente te va a dar, dice que te va a dar una medida buena, incluso apretada, remecida y desbordante. Y sabes, los oyentes de Jesús esta imagen la tenían muy clara. Para ti, para mí es extraño, pero déjame te explico lo que en el tiempo de Jesús, cuando estaba dando esta enseñanza, lo que sus oyentes entendían. En aquel tiempo, las personas trabajaban recolectando los granos que se cosechaban. Y entonces, si estabas recolectando trigo, tú tenías tu canasta, ibas recogiendo la cosecha. Y entonces el trabajo de un jornalero era recoger el trigo y llevarlo al granero. Y todo el día estaba echando viajes con su canasta, echándole ahí el trigo que recogía. Si yo fuera un jornalero, ¿cuánto crees que le echaría a mi canasta? La mitad, para no cansarme, y me van a pagar el día, pues ¿para qué me preocupo? Pero Dios le había mandado al pueblo de Israel, a los dueños de los campos, que siempre dejaran algo para los más pobres. Y tenían que dejar algo ahí. Y entonces la gente que tenía necesidad venía con su canasta. Y este sería el contraste. Si yo viniera a un campo porque tengo necesidad, ¿cuánto crees que le echaría a mi canasta? ¿Cuánto le echarías a tu canasta si supieras que de eso depende el sustento de tu familia? ¿No sería una medida buena, apretada? Es decir, agarrarías el grano y lo empujarías, remecida, le mueves para que no se quede nada ahí, ningún espacio, y desbordante hasta arriba lo más que pueda. ¿No sería así? Y esto es lo que los oyentes de Jesús están escuchando cuando les dice: den y se les dará. Y no se les va a dar cualquier cosa, se les va a dar una medida buena, incluso apretada, remecida y desbordante. Te va a dar grandioso. Si no entendiste esta imagen, te la pongo más claro. Es como cuando tú y yo vamos a un buffet. Y si vas de invitado y te llevan un buffet que tú no pagaste, ¿cuánto le pones a tu plato? ¿No es una medida apretada, remecida y desbordante? Mi lógica es: no quiero echar vueltas, pero la verdad es que no, es lo que le quepa al plato y más de lo que le quepa al plato. Esa sería la imagen, ¿no? Y es lo que Jesús estaría diciendo: da y se te va a dar. Como cuando vas a un buffet y quieres probar todo y le vas a echar todo lo que le quepa al plato, y no importa que no tengas redilas el plato, pero lo vas a llenar hasta arriba. Es como Dios da. Y sabes, la mentalidad de canasta tiene que ver con entender este principio, porque sabes, la verdad es lo que tú y yo guardamos, es todo lo que tú y yo tenemos, pero lo que le damos a Dios se multiplica.
Jesús entendía esta verdad. Y por eso Él podría decir: den y se les dará. Y se les va a dar de una manera extraordinaria, porque sabes, lo que tú y yo tenemos, lo que tú y yo guardamos, es todo lo que tenemos. Pero si se lo damos a Dios, eso que tenemos se multiplica. Déjame te lo ilustro con algunas historias bíblicas. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 17 de Reyes, está esta historia de una viuda que tiene a su hijo, y todo el pueblo está viviendo una hambruna. Y esta viuda, lo único que tiene, dice ahí el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, puedes leerlo en casa. Esta viuda lo único que tiene es un poco de aceite y un poco de harina ahí. Y de hecho, está por prepararse el último pan que le va a alcanzar. Y su plan es el siguiente: en medio del hambre que hay, me voy a preparar el último pan, lo voy a disfrutar con mi hijo, y nos vamos a morir de hambre. Nos quedaremos a morirnos de hambre. Pero llega el profeta de Dios y entonces desafía a esta mujer, el profeta Elías, y le dice: oye, ¿me prepararías un pan para comer? Y sabes, la viuda tenía todo para decirle que no. Decirle: oye, nomás tengo este poco de harina y este poco de aceite. Sí, eres el profeta de Dios, pero pues no eres mi familia. ¿Por qué te lo daría? Y cualquiera disculparíamos a la mujer viuda, ¿no es cierto? Diríamos: hizo lo correcto, vio por su hijo, vio por su familia. Pero ¿sabes qué es lo grandioso? Que esa mujer, en vez de guardar lo que tenía para ella, lo comparte. Menos de mí, más de los demás. Y entonces prepara el último pan para Elías, el profeta de Dios. Y el milagro viene. Y dice que la jarra de aceite no se terminaba, y la harina tampoco. Y entonces preparó para Elías, preparó para su hijo, preparó para ella misma, no para un día, sino para muchos días. ¿Sabes? Cuando tú y yo guardamos lo que tenemos, es todo lo que tenemos. Esta mujer, todo lo que tenía era un poco de harina y un poco de aceite. Cuando lo entregó, Dios lo multiplicó. Otro ejemplo, ¿sabes? La alimentación de los 5,000. ¿Recuerdas esta grandiosa idea? Jesús ha estado predicando por todo un día, y hay al menos 20,000 personas. Son 5,000 varones. Cuentan a los varones, pero si van con sus esposas ya serían 10,000. Si tienen al menos un hijo serían 15,000. Un promedio de 2 hijos por familia. Más o menos los teólogos hablan que sería un grupo de unas 20,000 personas tal vez. Y no hay que comer. Y entonces los discípulos le dicen a Jesús: Jesús, la multitud tiene hambre, y hay un niño por ahí y tiene su canasta con algunos peces y unos panes. Y entonces dice que este niño, sabes, a veces lo pasamos por alto, pero este niño no piensa en él, no piensa es mi desayuno, sino que va y se lo ofrece a Jesús, y Jesús lo multiplica, y comen las 20,000 personas y sobra para llevar. ¿Puedes pensarlo? Si este niño hubiera guardado lo que tenía para él, era todo lo que tenía. Tenía solo el almuerzo para un día. Pero en las manos de Jesús, ¿sabes? Cuando lo entregamos, Dios lo multiplica. Y hay hasta para llevar. Y me gusta imaginarme que este niño se llevó una muy buena porción de todo eso a casa. Si guardas para ti lo que tienes, es todo lo que tienes. Pero cuando lo damos, ¿sabes? Se multiplica. Una mentalidad de canasta. Ser generosos, porque Dios es un Dios generoso. Y sabes, si ya sería un desafío entregar todo lo que tenemos, sabiendo que Dios lo multiplicaría. Sabes, la última mentalidad que quiero compartir contigo es un desafío todavía más grande, y es tener una mentalidad no de bolsa, de insatisfacción, de que siempre falta. Ni siquiera una mentalidad de canasta, de decir: Dios, te lo doy para que lo multipliques, sino tener una mentalidad de granero. Es vivir en medio de esta idea de que tenemos un Dios que siempre provee a manos llenas.
Mira lo que dice el capítulo 3 de Proverbios, los versículos 9 y 10 de Proverbios capítulo 3. Dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas, y tus graneros se saturarán de vino. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas, y tus graneros se saturarán de trigo, y tus lagares rebosarán de vino. ¿Sabes? Esta es la mentalidad que quiero tener. Una mentalidad de granero donde, ¿sabes? Todo comienza con honrar al Señor con nuestros bienes. Dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. Y ¿sabes? Hablar de ofrendar y de diezmar, y en particular hablar de diezmar, puede ser, otra vez te lo he dicho muchas veces, puede ser muy podemos discutir mucho del tema, puede ser muy controversial, si es algo que tenemos que hacer o no, si ya estamos bajo la gracia, no tenemos ninguna obligación de darlo. No discutiré eso, porque no sé qué piensas y tampoco vamos a salir peleados aquí. Pero esto no cambia. Dice Dios: honra a Dios con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. ¿Sabes? El diezmo para mí es un ejercicio de honrar a Dios con las primicias de lo que Él me da. La palabra diezmo en el hebreo tiene que ver, sí, con una décima parte, pero no es cualquier décima parte, es la primer décima parte. Y por eso Dios le pedía al pueblo de Israel su diezmo, el 10%, su primer 10%. Porque sabes, mi experiencia es que dar el primer 10% requiere mucha fe. Cuando recibo mi sueldo y dar el primer 10% antes de pagar colegiaturas, tarjetas de crédito, mensualidades, siento que no me va a alcanzar. Y requiere mucha fe de mi parte dar ese primer 10%. Dar el último 10%, no requiere nada de fe de mi parte, y tal vez te pase lo mismo. Y decir: bueno, voy a repartir todos mis gastos, y al final, Dios, aquí está el diezmo. Y si le puedo dar un pellizquillo, está bien, te voy a dar lo que quede. Eso no requiere nada de fe. El diezmo requiere muchísima fe. Decir: Dios, aquí están las primicias de lo que recibí hoy. Y sabes, cuando tú y yo hacemos eso, honramos a Dios, y es como venir delante de Dios y decirle: Dios, sabes, aquí está lo que tú te mereces. Es decirle a Dios que confiamos más en Él que en nuestro dinero. Es decirle: Dios, te doy lo primero que recibo. Y sabes, Dios siempre pidió eso, lo primero. Y por eso los domingos son especiales. Comenzamos el primer día de la semana en la casa de Dios, y es extraordinario porque es una forma en que le decimos: Dios, eres lo más importante. Al principio de la semana, el primer día de la semana, quiero estar ahí para adorarte porque eres lo más importante para mí. Si tienes la costumbre de tener tu devocional en la mañana, sabes, se vuelve muy especial, porque es decirle a Dios: Dios, al empezar el día, los primeros minutos de mi día son para ti. Y entonces Dios nos dice: sabes, si honras a Dios con tus bienes y le das de las primicias de tus cosechas, la promesa es bien clara. Dice: entonces tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino. Habrá bastante abundancia. Sabes, me sorprende que hablar de dinero y de darle a Dios es tan difícil para nosotros, pero para Dios es tan natural. Y Él sabe de nuestra lucha, porque sabes, Dios no nos da permiso de poner a prueba a Dios. Tú y yo estamos de acuerdo en eso. Sería muy tonto poner a prueba a Dios y comenzar con una actitud de decirle: bueno, Dios, te voy a servir, pero si haces este milagro, después de que hagas este milagro, entonces yo voy a hacer esto. Eso es probar a Dios, poner a Dios a prueba. A ver, Dios, primero tú haces esto y luego yo hago el otro. Primero bendíceme y luego yo bendigo. Eso es poner a prueba a Dios. Pero cuando Dios habla del diezmo, es la única vez en toda la Biblia que Dios dice: pruébame. Y es como si Dios dijera: apostemos. ¿Cuánto quieres apostar? Pruébame. Dice: pruébame en esto.
Dice, trae los diezmos al alfolí, trae los diezmos a la iglesia y pruébame en esto. Si no, abro las ventanas de los cielos y hago que derrame bendición hasta que sobreabunde en tu vida. Y es extraordinario, la única vez que Dios nos da permiso de probarlo. Y si quieres poner a prueba a Dios, este es mi consejo: pruébalo ahí. Pruébalo ahí donde Él te da permiso y dile, ok, Dios, vamos a ver. Dice, voy a abrir las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y sigue diciendo, y voy a detener al devorador para que no se coma tu trigo. Es decir, la bendición vendrá para tu vida de una manera extraordinaria. Esas fugas de dinero, que se descompone el carro, de que se enferma el niño, y esas fugas de dinero, Dios dice, y voy a detener al devorador. Pruébame. Porque sabes, Dios puede pedirnos que le demos, porque Él se entregó por ti y por mí. La única razón por la que me atrevo a hablar de este tema en el púlpito, aunque algunos piensen que es que estoy pidiendo dinero, la única razón por la que lo predico con tanto ánimo es porque sé que, sabes, Dios es un Dios que cumple sus promesas. Porque sé que es un Dios que, si lo entregó todo por nosotros, tiene todo el derecho de pedirnos una parte de lo que Él nos da. Sabes, para el pueblo de Israel había una idea, un mandato para ellos. En el capítulo 13 de Éxodo está toda esta idea de los primogénitos. Si lo lees en tu casa, déjame cerrar con esto. Dios le dice a su pueblo, necesitas entregar a Dios todos los primogénitos. Si nace un cordero en tu casa, si nacen corderos, tienes que darme al primero, no el último. No te esperes a que, bueno, ya tengo 10, pues el más feíto se lo doy a Dios. No, el primero, siempre el primero. La cosa es que dentro de las reglas y de los mandatos del pueblo de Israel había animales puros y animales impuros. Y entonces decían, bueno, Dios, ¿cómo le hacemos cuando tengamos un animal impuro? Por ejemplo, un burro es un animal impuro. Y si nacía en mi casa un burro, entonces, Dios, ¿cómo te voy a ofrecer un animal impuro? Y entonces Dios les explica y le dice a su pueblo, para redimir la vida de ese burro, toma un cordero, sacrifícalo y redime la vida de ese burro. Si no quiere sacrificar al cordero, entonces dice, quiébrale el cuello. Allí en el capítulo 13 de Éxodo, no te estoy inventando nada, eran las reglas de cómo se le entregaban a Dios los primogénitos. Y entonces, sabes, toda esta imagen cultural del pueblo de Israel, de cómo redimían a los animales impuros, es extraordinaria. Otra vez, si querías conservar a tu burrito que había nacido en tu casa, tomabas un cordero, lo sacrificabas y te quedabas con el burro. Mi pregunta es, cuando tú y yo nacimos, se va a escuchar feo, pero siguen en mi línea de pensamiento, ¿qué clase de animal seríamos tú y yo? ¿Puros o impuros? Déjame decirte, somos impuros. Nacimos con una naturaleza de pecado. Tú y yo no podríamos ofrecernos a Dios si quisiéramos y decir, Dios, aquí está mi vida. No podríamos, somos animales impuros. Pero por eso Dios tomó a su Hijo Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces Dios envía a su Hijo y lo envía como el Cordero que redime nuestra vida, la vida de los impuros, de los pecadores como tú y como yo. Y solamente por eso tú y yo podemos tener una vida espiritual y podemos tener una vida. Porque sabes, el primogénito, el Hijo de Dios, se entregó. Y sabes, cuando entiendo esta verdad y puedo entender lo que Dios hizo por mí, que dio con una generosidad extravagante, porque sabes, el Hijo de Dios era lo mejor que Él tenía.
No dio un angelillo por ahí, no dio lo que le sobraba en el cielo. Tomó a su hijo, al primogénito, al Cordero de Dios, aquel que era suficiente para redimirnos. Y entonces, ¿sabes? Cuando pienso lo que Dios hizo, y aún lo pienso cuando lo hizo, ¿sabes? Porque Él lo hizo antes de que yo lo reconociera como Rey y Señor. Dios lo hizo antes de que tú y yo entendiéramos que éramos pecadores y que necesitábamos de Él. El apóstol Pablo en su epístola a los Romanos dice que aun cuando éramos pecadores, es decir, aun cuando andabas pecando, Cristo murió por nosotros y lo hizo por su gracia. Y sabes, esto es extraordinario, porque si Dios lo hizo aún antes de que yo lo reconociera, aun cuando yo era pecador y estaba pecando, Dios dijo: me la juego, ahí está mi hijo. Por esa persona, por ese Manuel Amador, que quién sabe si creerá en mí. Y entonces, cuando pienso en darle a Dios de mis bienes, ¿sabes? Puedo pensar y decir: Dios, quiero tener esta mentalidad de granero, darte extravagantemente, porque tú así lo hiciste. No hasta que me bendigas, no cuando vea los resultados, no cuando tenga suficiente. Esa mentalidad de bolsa, de voltear a ver si me queda, a ver si me va a alcanzar. O aún esa mentalidad de decir: ok, Dios, te doy esto con la esperanza de que lo multipliques. Sino con esa mentalidad de granero y decir: Dios, quiero ser un instrumento en tus manos, quiero honrarte con mis bienes y darte extravagantemente, y que la gente a mi alrededor pueda ser bendecida por lo que tú me das. Y cada cosa que yo tenga, tú serás honrado y la gente alrededor será bendecida. Oro porque Dios nos dé como iglesia una mentalidad de granero, donde la gente pueda venir, donde haya abundancia, no solamente de cosas materiales, sino de vida espiritual y de verdades espirituales. Oro porque la gente a nuestro alrededor pueda venir y ver que somos una iglesia que tiene abundancia. Y sabes, eso no depende de la administración de la iglesia, no depende de qué tan buenos sean los pastores para administrar, o la mesa de consejo administrando el dinero de la iglesia. Sabes, eso comienza con una iglesia, contigo y conmigo, que honramos a Dios con lo que Él nos da. Si tú y yo comenzamos a honrar a Dios con nuestros bienes, entonces nuestros graneros estarán llenos. Y otra vez, solo me atrevo a pedirte que le des a Dios todo, porque Él lo dio todo por ti. Porque si Él lo dio todo, ¿quién sería yo para darle un poco? Sabes, la mentalidad de granero nos lleva a entender que de eso se trata. Y en lo que los músicos pasan, sabes, déjame decirte que pensar en menos en mí y más en los demás, en esta área de la generosidad, demuestra otra vez qué tanto estoy dispuesto, qué tanto tú y yo estamos dispuestos a ver por los demás antes que por nosotros. Una mentalidad de bolsa, seguirás guardando primero para ti. Una mentalidad de canasta, de está bien, Dios, te voy a dar, pero también bendíceme. O una mentalidad de granero: Dios, te voy a honrar con lo que me des, y que sea un canal para bendecir a otros. Que todo lo que tú me des sea un canal para bendecir a otros. Menos de mí. Sabes, el granero no se trata de un granero lleno para ti y para mí. Pero sabes, algo que me ayudó mucho a entender todo este tema fue recordar que al final, hablar de ser generoso, la base es en entender quién es Jesús, quién es Dios para mí. Y sabes, mientras pienso en ese sacrificio de Jesús, lo que Él hizo por mí, que tomó a su hijo y lo envió a un mundo quebrantado por el pecado, lo envió a morir literalmente. Y espero que nunca tengas esa experiencia de
enviar a alguien que amas a un lugar desconocido, difícil, cruel. Ponlo en perspectiva. ¿Qué sentirías enviar a uno de tus hijos a un lugar que sabes que es un lugar no muy bueno, que es un lugar peligroso, que es un lugar terrible y que va a morir ahí? Dios lo hizo por mí. Pero luego, ¿sabes? Dios me recordó y me dijo: yo soy suficiente para ti. ¿Sabes? La generosidad comienza con entender que Cristo es suficiente. Mi confianza no está en el dinero. Mi satisfacción no está en mis bienes materiales. Mi satisfacción tendría que estar en que Dios es suficiente, y si lo tengo a Él, estoy completo. Y cuando tú y yo entendemos eso, ¿sabes? Estás en el punto para dar extravagantemente. Decir: Dios, te tengo a ti, lo demás vendrá. Por eso Jesús decía: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. ¿Sabes? Hoy quiero invitarte a que, si no recuerdas mucho de este mensaje, simplemente recuerdes que Dios es suficiente para ti. El dinero nunca traerá una satisfacción para tu vida. Las cosas de este mundo jamás podrán satisfacer los huecos de tu corazón. Pero Él es suficiente. ¿Qué necesitas? Él es suficiente. ¿Necesitas paz? Él es suficiente. ¿Necesitas amor? Él es suficiente. ¿Necesitas perdón? Él es suficiente. ¿Qué necesitas? Él es suficiente para ti. ¿Necesitas más gracia? ¿Necesitas más santidad? Él es suficiente. Y cuando tú y yo lo entendemos como ese Dios suficiente, entonces puedo ser generoso con los bienes materiales que Dios me ha dado. ¿Qué te parece si nos ponemos en pie y nos despedimos con este canto? Jesucristo basta.